maestro Bourgois nos hizo el gran honor de darnos esta conferencia del bicentenario del primer Supremo Tribunal de Justicia de la América Latina. Sabemos que tiene muchas ocupaciones, sin embargo, le agradecemos que se haya tomado el tiempo de estar aquí con nosotros. Me voy a permitir leer una pequeña semblanza, ¿sí? El maestro es licenciado y maestro en Derecho por la UNAM, cuenta con estudios de doctorado en Derecho Constitucional por esta misma universidad, ha sido asesor parlamentario en la Comisión Especial para la Reforma del Estado de la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, en donde colaboró en los trabajos de la Ley para la Reforma del Estado. Ha participado y sido entrevistado en distintos programas de radio y de televisión, y también por periódicos de circulación nacional y por las agencias de noticias France Press y CNN. Asimismo, ha impartido distintas conferencias, cursos y publicado artículos sobre temas de derecho constitucional, derecho parlamentario, argumentación jurídica y amparo. Entre algunas de sus publicaciones se encuentran las guías de estudio de Derecho Constitucional y de Derecho Indígena, publicadas por esta Facultad de Derecho de la UNAM, así como el glosario de Derecho Constitucional que se incorporó al sistema de universidad a distancia. Desde hace 10 años es profesor de Teoría de la Constitución y de Derecho Constitucional en esta Facultad de Derecho de la UNAM. Asimismo, es asesor editorial del programa radiofónico Diálogo Jurídico, coproducción de Radio UNAM y de la citada facultad, en donde ha obtenido los Premios Nacional de Locución 2011 y 2013 y el Premio Alemán de Periodismo Walter Luther 2013. Actualmente es director general adjunto de promoción a la historia del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Pues vamos a disfrutar de su conferencia y le damos un aplauso y muchísimas gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Yo también aprecio la anuencia de parte de mis alumnos de cambiar ahora el lugar del salón. Obviamente en este auditorio que es por demás conmemorativo, porque precisamente a quien está dedicado este auditorio es quien hoy cumple 209 años. 209 años del natalicio de don Benito Pablo Juárez García, pues el más grande estadista que hemos tenido en la historia nacional. Él es el constructor del Estado laico que actualmente tenemos, quien consolida el Estado de Derecho, quien establece el liberalismo hace valer el liberalismo, es el partícipe, el autor y el triunfador de la segunda independencia de México. Recordemos lo que él tiene que pasar por la guerra de reforma, él tiene que pasar también por la intervención francesa y el imperio, y de hecho pues también para el año 2017 se va a estar conmemorando, así como los 100 años de la Constitución, se va a estar conmemorando el sesquicentenario del triunfo de la República. Entonces es un privilegio para mí poder estar en este auditorio dedicado a don Benito Juárez. Y hablando de Benito Juárez, en nuestro país hemos tenido 3 revoluciones, que generalmente siempre las asociamos solamente en que hemos tenido una sola, que es la de 1910. Pero ¿por qué hablamos de 3 revoluciones? Porque cada revolución va a implicar un cambio, va a implicar una transformación. La primera revolución que tenemos en nuestra historia es la de independencia, la segunda, la de la reforma liberal, y la tercera, la revolución social de 1910. Y en cada una de esas revoluciones pues existe un personaje perfectamente identificable. En el caso de la Revolución de Independencia es Morelos, que este año se está cumpliendo el bicentenario del natalicio de Morelos y los 250 años del natalicio de Morelos y el bicentenario de su ejecución, que fue el 22 de diciembre. Indudablemente sin Morelos no hubiéramos nosotros podido, si bien es cierto, con él no se consuma la etapa de la independencia, pero cuando menos él sí es el artífice
de que podamos tener un primer documento jurídico que es precisamente de donde va a derivar el tribunal que se instala en Ario, que ahorita me referiré. Entonces tenemos a Morelos como el principal líder visible de la Revolución de Independencia, a Benito Juárez como el líder de la Segunda Revolución de México, que va a ser la revolución derivada de la Reforma liberal. Y en cuanto a la tercera revolución, la revolución social, pues tenemos a Venustiano Carranza. Entonces ahí tenemos a tres personajes que en lo personal, si me dieran la posibilidad de poder tener una charla con alguno de ellos, no sé con quién podría decidirme hablar, si con Morelos, si con Juárez o con Carranza, porque cada uno de ellos hizo una aportación que hoy por hoy pues son prácticamente los cimientos del Estado que tenemos actualmente desde la propia Constitución. Cuando Miguel Hidalgo no pudo, ya no le alcanzó la vida para poder culminar la idea que él tenía de que se convocara un Congreso Constituyente, de que Miguel Hidalgo pudiera haber cristalizado la idea de que nos pudiéramos ya recobrar esta independencia, esta soberanía que nos había sido vulnerada por la corona española, le corresponde a Morelos continuar con la etapa que le corresponde con las ideas que en su momento propone Miguel Hidalgo. Dentro de esas ideas es convocar al primer Congreso Constituyente de nuestro país, al Congreso de Anáhuac. Este congreso que fue instalado en la ciudad de Chilpancingo el 13 de septiembre del año 1813, y el día siguiente, 14 de septiembre de 1813, es cuando Morelos va a presentar sus sentimientos de la nación, en sus 23 puntos que contiene el ideario económico, político y social, con el que Morelos pretendía que se empezaran a incorporar las principales ideas en el texto jurídico que le iba a dar forma a nuestra nación. De ahí que el Congreso de Anáhuac, instalado en la ciudad de Chilpancingo, en la iglesia de Santa María la Asunción, que sigue siendo una iglesia actualmente, ahí empiezan las discusiones del proyecto de constitución. Un proyecto de constitución que empezó a cristalizarse sus ideas en la ciudad de Chilpancingo, pero ante el acoso de las fuerzas realistas de la corona española, tuvieron que huir, tuvieron que salir de Chilpancingo. Sin embargo, el propio Congreso de Anáhuac, que insisto es el primer congreso que tenemos en la historia de nuestro país, el primer Congreso Constituyente. En la historia de nuestro país tenemos nosotros 4 congresos constituyentes identificados formalmente. El primero, que es el Congreso de Anáhuac; el segundo, que va a ser el Congreso que se reúne en donde actualmente es la sede del Museo de las Constituciones de la UNAM, en el entonces Templo de San Pedro y San Pablo, en el centro histórico. Ese segundo Congreso Constituyente es el que nos va a dar la Constitución de 1824. El tercer Congreso Constituyente es el que se va a reunir en Palacio Nacional, en el recinto parlamentario que se encuentra en Palacio Nacional, y es el que nos va a dar la Constitución de 57, y el cuarto Congreso Constituyente es el que se va a reunir en Querétaro a partir del 1 de diciembre de 1916. Entonces, este primer Congreso Constituyente, entre sus primeros actos que emite, es la Declaración de la Independencia de la América Septentrional, que es como se empezaba a identificar a nuestra nación, como la llamada América Septentrional, la llamada América del Norte. Pero este decreto, que es del 6 de noviembre de 1813, es uno de los actos que tiene el Congreso, independientemente de la redacción que empezaban a hacer del propio decreto constitucional para la América Mexicana, más conocido como la Constitución de Apatzingán. En la Constitución de Apatzingán, que pues es un ejemplar facsimilar que uno pues puede ver y puede verlo a lo mejor pues muy compacto, pues muy bonito, pero el podernos sensibilizar lo que hubo detrás de la elaboración de este documento, de esta Constitución de Apatzingán, es realmente darnos cuenta del esfuerzo que hicieron los insurgentes comandados por Morelos para que, a pesar de que eran perseguidos por las fuerzas realistas, a pesar de que atrapan a Matamoros
y lo ejecutan para finales de 1813, indudablemente es cuando empieza la itinerancia del Congreso Constituyente de Anáhuac. Una itinerancia que inicia desde Chilpancingo y se da por distintas poblaciones de la zona de Tierra Caliente hasta llegar a Apatzingán. El hecho de sensibilizarnos con el trabajo que ellos hicieron, de estar discutiendo bajo la sombra de un árbol, y esto no es metafóricamente, es literalmente, están los testimonios de que empezaron a sesionar en donde hubiera una sombra, porque digo, quienes conocemos la parte de la Tierra Caliente, lo que es Guerrero y Michoacán, pues sabemos que hace un calor, que por eso tiene este nombre de Tierra Caliente. Entonces, sí fue una situación que eran perseguidos, que obviamente no tenían un descanso tranquilo, tenían que andar cargando la imprenta, una imprenta que en un primer momento se las quitaron los realistas, que estaban encabezados por José María Calleja, y también dentro de esa comitiva de las fuerzas realistas estaba Agustín de Iturbide. Entonces, esta persecución, tanto de lo que tenía que ver con la parte de los realistas en contra de los insurgentes, hicieron que se pudieran instalar en Apatzingán, de tal forma que el 22 de octubre de 1814 pues se tuvo la posibilidad de que se promulgara el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana. Este decreto, conocido como la Constitución de Apatzingán, por haber sido sancionado en esta ciudad, yo tuve la oportunidad de estar participando en distintas actividades en Apatzingán con motivo del bicentenario, esto el año pasado. Cuando yo llego a donde actualmente es el Museo Casa de la Constitución de Apatzingán, pues inmediatamente pues yo estaba emocionado por estar en ese sitio donde hace 200 años se habían reunido para sancionar esta Constitución. Pero después, cuando me entero, de acuerdo a la historia, que el recinto, el inmueble físicamente, ese no es el de hace 200 años, porque dentro de la historia que tiene este recinto es de que se ha quemado y destruido en 3 ocasiones. Situaciones, en 2 situaciones por accidente, y en fue una situación pues con todo el dolo de poder quemar esta casa. Entonces, un sitio reconstruido, pero que trata de seguir cómo está en su edificación original. Independientemente de ello, pues es un espacio muy pequeño que era una hacienda, y en esta hacienda es en donde pues se firma este decreto constitucional. Este decreto que hoy por hoy muchos de los principios siguen estando presentes, siguen estando vigentes, pese a que dentro de la propia historia constitucional pues varios juristas, entre estos me refiero a un michoacano distinguido, quien fue también profesor de esa facultad de Derecho y fue ministro de la Suprema Corte de Justicia, me refiero a don Felipe Tena Ramírez. Él hablaba que esta Constitución pues no tenía el mayor valor, la mayor trascendencia, pese, insisto, a que muchos de los principios que tiene esta Constitución de Apatzingán siguen estando vigentes al día de hoy. Y hablo, por ejemplo, de principios como la división de poderes, la soberanía popular, el hecho de empezar a identificar el nombre que posteriormente se le daría como oficial a nuestro país. Aquí ya se habla de la América Mexicana, ya no se habla de la Nueva España, ya no se habla de la América Septentrional, ya se habla específicamente de lo que sería esta América Mexicana, de donde se incorporaría o se retomaría ya para la primera constitución del México independiente el nombre que tenemos actualmente como oficial de nuestro país, los Estados Unidos Mexicanos. Además, tiene este capítulo de derechos. Muchos de estos derechos y de esas obligaciones pues se encuentran vigentes al día de hoy. Hablar del principio de la presunción de inocencia, aquí ya se encuentra incorporado. Hablar de los derechos individuales del hombre, que era como se empezaban a identificar con el decreto constitucional, derechos de libertad, de igualdad jurídica, de seguridad y de propiedad, que al día de hoy perduran en la Constitución de 17, exactamente se encuentran aquí. Y quiero retomar literalmente las palabras de Felipe Tena Ramírez, que esto tiene este antecedente.
es importante para identificar la valía del Supremo Tribunal de Justicia instalado en la ciudad de Ario, en ese entonces de la provincia de Valladolid, hoy Ario de Rosales, en el estado de Michoacán. Felipe Tena Ramírez afirmaba: la Constitución de Apatzingán, promulgada en 1814 en la población de ese nombre por el Congreso Constituyente que reunió y patrocinó Morelos, no cuenta en nuestra historia legislativa porque no fue ley, ni tuvo vigencia, ni vale nada como antecedente de nuestra Constitución. Su importancia es de otra índole. Representa en nuestra historia uno de los esfuerzos más puros en busca de una fórmula de organización política. Entonces, insisto, Felipe Tena Ramírez, él siendo Michoacán, pues simplemente le daba la importancia a esta Constitución de Apatzingán solamente como una importancia de un esfuerzo de un grupo de personas, pero no así en cuanto a lo que realmente significaba. La organización que tiene la Constitución de Apatzingán, créanme que ya la quisiéramos en la Constitución actualmente que tenemos. Tenemos 136 artículos, esta tiene 242, pero bueno, son 242 artículos realmente pequeños, comparándolos con los artículos, con muchos de los artículos que tenemos en la Constitución vigente, el 27, el 41, el 123, el 122, que son sumamente grandes, el 73 de las facultades del Congreso. Entonces, no sé realmente las razones que motivó a don Felipe Tena Ramírez de hacer estas afirmaciones, pese a que se cumplía desde el punto de vista de la propia teoría constitucional con identificar la formalidad de este documento, porque número uno es identificar si las personas que han creado, que han emitido un documento realmente cuentan con las facultades para ello. Y aquí los diputados constituyentes de Anáhuac, del primer Congreso Constituyente de nuestro país, pues habían sido elegidos con este propósito. Eso por una parte. Segundo, se cumple con la solemnidad de poder hacer esta declaratoria, esta sanción, esta promulgación el 22 de octubre de 14. Y dentro de lo que sería esta propia solemnidad, lo que nos llevaría a la siguiente pregunta, que tiene que ver si fue o no fue vigente, si tuvo o no tuvo una positividad la propia Constitución de Apatzingán. Y aquí es donde los propios documentos que se encuentran tanto en el Archivo General de la Nación como en la Universidad de Austin, Texas, que a lo mejor alguien se preguntará ¿por qué en Austin, Texas? Pues porque Texas para ese momento formaba parte de nuestro territorio, y ustedes deben saber que uno de los, fuera de México, de nuestro país, como lo conseguimos actualmente, el primer sitio en donde se encuentran documentos históricos de la historia de México importantísimos, se encuentran en la Universidad de Austin, Texas. Si alguien algún día quiere hacer una investigación sobre algunos de los temas dentro de lo que sería la etapa del México independiente, hay que ir a Austin, porque ahí se van a encontrar inclusive una publicación original de la Constitución de Apatzingán, se encuentra ahí, y es una publicación que se encuentra completa. Y digo completa porque la que tiene el Archivo General de la Nación le falta una página. Son situaciones que se dan. Inclusive si uno revisa el facsimilar, se va a dar cuenta que tiene 2 páginas repetidas, que es la página 11 que se encuentra duplicada. Y uno puede decir, bueno, pues, ¿por qué está así? Porque, imagínense nada más escribir y aparte imprimir bajo una presión de que si te atrapan te matan, pues no era nada sencillo. Entonces cometieron un error en la impresión, pero es parte de lo que se puede conservar aún como los antecedentes de un documento que, insisto, 200 años después seguimos hablando de él, y hablamos de él aquí en la facultad, pues número uno, por la importancia que tiene para la formación. No se trata solamente de ser abogados legistas, abogados que únicamente conozcan una ley y que la puedan aplicar. Se requiere que puedan tener ustedes una formación en cuanto a los propios estudios. La propia materia de teoría de la Constitución, pues indudablemente nos hace identificar principios fundamentales
de todas las constituciones en lo general, pero particularmente de las que hemos tenido en la vigencia, durante la vigencia en la historia constitucional de nuestro país, que se remontan a distintas leyes. Digo, la primera es la de Apatzingán, aunque pues muchos quieren iniciar el estudio de la historia constitucional de nuestro país con la Constitución de Cádiz, que apenas hace 2 días se cumplieron los 203 años de su promulgación. Una Constitución de Cádiz que esta no fue hecha en nuestro país, la de Apatzingán sí fue hecha en nuestro país, y este es el gran valor que tiene. Además que esta Constitución de Apatzingán fue más liberal que la Constitución de Cádiz. La de Cádiz aún permitía la esclavitud, aquí ya se proscribe la esclavitud, se prohíbe la tortura, se trata de estar garantizando el ejercicio pleno de los derechos. Digo, esta es una parte, insisto, porque hay quienes sí y quieren identificar como la de Cádiz como la primera de nuestro país. Digo, tuvo una vigencia por razones que obviamente nosotros sabemos, que al ser nosotros estar bajo los mandatos de la propia corona española, era necesario pues, y obligatorio poderlo seguir. Pero esta Constitución de Apatzingán empezó a tener esta vigencia y esta positividad, el hecho de que sí se empezaran a cumplir algunos de sus mandatos. Y dentro de los mandatos tiene que ver, número 1, se instala el Supremo Gobierno. De acuerdo a la Constitución de Apatzingán, el Poder Ejecutivo iba a ser colegiado, y de ahí que el primer presidente del Supremo Gobierno fue José María Morelos, que de hecho son 3 José Marías, 3 Chemas, los que tenemos en la historia de nuestro país como los que van a ser titulares del órgano ejecutivo colegiado, que es José María Morelos, José María Lisiaga y José María Cos. Después tenemos que ya la instalación del primer Congreso, ya en funciones legislativas, de lo que sería ya parte de la vigencia y positividad de la Constitución de Apatzingán. Pero después viene el tema del Poder Judicial. Y en cuanto al tema del Poder Judicial, pues sí hay una distancia entre la promulgación de la Constitución de Apatzingán, que es del 22 de octubre de 1814, hasta la instalación que se da en la provincia de Ávila, el 7 de marzo del año 1815. En estos pues, casi 6 meses, en donde no se contaba con un tribunal de justicia, tuvo que ver porque pues, no se pudo estar tranquilo en Apatzingán, porque ya habían llegado las fuerzas realistas a Apatzingán, entonces tuvieron que huir. Y entre el tuvieron que huir, pues prácticamente van a llegar a la población de Ario. Insisto, actualmente Ario de Rosales, en honor a Víctor Rosales, uno de los mariscales insurgentes que nació precisamente en esta población y que pues, fue muy importante como apoyo a las fuerzas insurgentes. El hecho de que el Tribunal de Ario se haya instalado el 7 de marzo del año 1815 va a marcar el antecedente importante por lo que va a ser a constituir el primer órgano de impartición de justicia de nuestro país. El hecho de poder identificar una conformación pues que también era colegiada, en donde los primeros ministros cuyos nombres son José María Sánchez de Arriola, fue el primer presidente que se tiene dentro de este tribunal, Supremo Tribunal de Justicia de la América Mexicana. Pero así como se instala también este tribunal, no pudo estar más que en funciones en la población de Ario durante 2 meses. Y esto se debe, insisto, a que seguían perseguidos por las fuerzas realistas. Y de ahí que, así como el Congreso de Anáhuac fue un congreso itinerante, también el propio Supremo Tribunal de Justicia tuvo también una itinerancia, de tal forma que de Ario se van a Pulvarán, después a Uruapan, después a Huétamo, después a Talchapa y concluye en Tehuacán. Y en Tehuacán, también en el estado de Michoacán, es el último lugar en donde los 3 poderes
el Supremo Gobierno, el Supremo Congreso y el Supremo Tribunal de Justicia van a ser exactamente este lugar en donde se dan por concluidas las funciones. Tienen que desaparecer los poderes. ¿Por qué? Porque ante la situación que es apresado Morelos y ante la inminente ejecución de Morelos, pues se debilitó indudablemente el propio movimiento insurgente, que después va a retomar la estafeta Vicente Guerrero. Pero como se queda debilitado, se tienen que disolver los poderes, de tal forma que el Supremo Tribunal de Justicia de Ario pues tiene una vigencia aún itinerante y aún intermitente del 7 de marzo al 15 de diciembre de 1815. El poder nosotros recordar, el poder nosotros conmemorar una efeméride de esta trascendencia para efectos de nuestra formación, particularmente como estudiantes de Derecho de esta facultad, es, insisto, poder saber cómo estaba conformado el primer Supremo Tribunal. ¿Qué fue lo que hizo en esos pocos meses en donde tuvo la posibilidad de estar en funciones? Dentro de los documentos que existen, que se encuentran en el Archivo General de la Nación, hay algunos asuntos en donde se tienen documentos sobre asuntos que tienen que ver, en donde el tribunal va a resolver, por ejemplo, cuestiones laborales, en cuanto, por ejemplo, una demanda sobre una persona que ejerce labores de trabajo doméstico en un hogar, en donde los patrones, pues simple y sencillamente, ya no le quieren pagar y la despiden injustificadamente. Entonces, la mamá de la joven que era la que estaba trabajando en la casa es quien pues implora la justicia del propio tribunal, porque además los dueños de la casa, los patrones, estaban demandándola a ella porque les hicieron unas cuentas que de tal forma que además de que la despiden injustificadamente, le estaban demandando que les quedaba de ver 28 pesos, así con esa exactitud. Y todavía la mamá de la joven dice, bueno, es que si esas vamos, ni siquiera son 28 pesos los que estaríamos debiendo, mi hija estaría debiendo. De hecho, ustedes le están quedando a deber 3 pesos. Entonces digo, podemos hablar obviamente de pesos que pueden ser muy pocos actualmente, pero el hecho de poder darle la confianza a un tribunal que estaba siendo itinerante, que estaba teniendo la posibilidad de que tuviera un lugar en donde las personas pudieran ir a solicitar justicia, en donde también este tribunal empezó a conocer algunas cuestiones agrarias que tenían mucho que ver también por los latifundios que existían en aquel momento. Es importante decir que dentro de esta vigencia de la Constitución de Apatzingán, que la tuvo solamente en los territorios liberados por las fuerzas insurgentes, lo que es pues, Michoacán, Tecpan, Jalisco, Puebla, la justicia que imparte el Tribunal de Ario, que se encuentra a 2 horas de Morelia, y de hecho en lo personal hasta hoy no conozco yo la sede histórica, que actualmente es sede histórica de la Suprema Corte de Justicia. De hecho, apenas la Corte, hace 10 años, con motivo de los 190 años del Tribunal de Ario, ya se le entregó el inmueble para que la Corte lo pudiera administrar. Entonces, en lo personal no conozco esta sede histórica y tengo interés en conocerlo, y pues todo indica que se me va a hacer conocer este inmueble el próximo lunes, porque me invitaron precisamente a dar una conferencia sobre el bicentenario del Tribunal de Ario en Ario de Rosales, en esta sede histórica, lo cual para mí pues será una grata experiencia poder estar allá. Entonces, dentro de lo que es estas reflexiones que les he comentado, es identificar, insisto, este gran esfuerzo que hacen los insurgentes bajo las ideas de Morelos, que la retoma de Miguel Hidalgo, pero que cada una de estas ideas tuvieron una vigencia y tuvieron un efecto. Lamentablemente este efecto no pudo ser permanente, derivado de las situaciones que se acontecían con motivo de esta revolución de independencia, pero que
iban a ser retomadas posteriormente ya en el México independiente, que es, digamos, la continuación del inicio de la historia de los órganos de impartición de justicia, cuando el 15 de marzo del año 1825 se instala la Corte Suprema de Justicia, es decir, la Suprema Corte de Justicia. Entonces, en este mes pues, se conmemora los 200 años del Tribunal de Hario y los 190 de la Suprema Corte de Justicia. Y también esta es una situación peculiar, porque la Constitución de 24 se promulga el 4 de octubre, pero no se puede instalar la Suprema Corte de Justicia sino hasta el 15 de marzo, cuyo lugar en donde se instala es en Palacio Nacional. Recordando que Palacio Nacional antes aglutinaba a los tres poderes. Tan es así que actualmente seguimos teniendo el recinto parlamentario en Palacio Nacional. Se encuentra una placa en el ala poniente, dentro de lo que es Palacio Nacional, en donde se instaló la Suprema Corte y empezó el ejercicio de las funciones a partir del 25 de marzo de 1825. Entonces, estos esfuerzos que se dan desde el Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana van a ser antecedentes de la historia de los órganos de impartición de justicia en nuestro país. Por eso es que pues yo aprecio mucho que por parte de la Facultad de Derecho, de la doctora Laura Castañeda, del jefe de la división, el maestro Fausto Ledesma, se pudiera abrir este espacio para poder hacer estas reflexiones, para poder decir por qué es importante conocer nuestra historia constitucional, la historia de los distintos órganos que tenemos nosotros dentro de nuestro país, y que hoy por hoy, si queremos realmente saber por qué tenemos estos órganos de impartición de justicia, o legislativos o ejecutivos, hay que ver la propia historia. Y actualmente sabemos que la Corte tiene 11 ministros, y esos 11 ministros, la primera conformación con 11 ministros fue con la Constitución de 24, con 11 ministros. En el caso de la Constitución de Apatzingán, fueron 5 ministros los que se dispuso que se integraran como parte de este Tribunal de Justicia. Pero insisto, cada una de esas aportaciones es para saber qué es lo que ha pasado, cómo ha evolucionado la historia de los derechos fundamentales, de sus garantías, de la división de poderes, de las facultades que tienen el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, el tema de la responsabilidad de los servidores públicos, los jueces de cuantía menor, como también se establecen dentro de la Constitución de Apatzingán. Cada uno de estos elementos van a hacer esta aportación para poder tener pues muchas de las instituciones que actualmente tenemos. Además, pues hay que recordar que aquí en la propia facultad pues tenemos en primer semestre la materia de Historia del Derecho Mexicano. El hecho de poder conocer pues, la historia de nuestro derecho prehispánico y el derecho ya dentro de lo que es previo a la independencia y posterior a la vigencia, pues es un tema de estudio obligatorio, pero que sí nos permite a nosotros ir teniendo distintas herramientas para nuestra formación. El hecho de conocer una ley pues es una parte importante, pero hay que conocer la historia, hay que conocer la doctrina, hay que conocer pues también los criterios ya jurisprudenciales de la Corte Mexicana y de la Corte Interamericana. Son parte, digamos, dentro de todo este ejercicio de los muchos elementos, de las muchas herramientas que indudablemente nosotros debemos de tener. Hasta aquí yo haré una pausa en cuanto a mi intervención principal, quedando abierto a cualquier pregunta, comentario en particular que ustedes pudieran tener. Y nuevamente pues reitero la asistencia para todos ustedes. Para mis alumnos pues nos vemos la próxima sesión para retomar nuestro curso, y pues para los demás aprecio su asistencia y yo quedaría a sus órdenes. Muchísimas gracias. Le damos el reconocimiento
reconocimiento al maestro Francisco Javier Burguá por su destacada participación como ponente en la conferencia bicentenario del primer Supremo General de Justicia de la América Latina. Un fuerte aplauso. ¿Alguna pregunta? Y bueno, y como paréntesis, aquí uno de sus compañeros le dejé una información para la continuación precisamente de esta reflexión sobre los tribunales de justicia. Es decir, la próxima semana estoy coordinando un evento para conmemorar los 190 años de la Suprema Corte, que contará con las participaciones del doctor Héctor Fierro, exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor Jorge Fernández Ruiz, también profesor de esta Facultad de Derecho, y del consejero de la Judicatura Federal, el magistrado Ernesto Salomavera. Entonces, ojalá pudieran acompañarnos, y por aquí a los compañeros les dejo la información, que será el próximo miércoles 6 de la tarde en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Entonces, ¿tienen algún comentario? Estoy a sus órdenes. Una pregunta, a lo mejor sería más difícil, pero se constituyen los tribunales, pero ¿hay algún documento como tal? Porque normalmente hablamos de la Constitución de la Nación, pero no como tal de la Constitución de la institución jurídica. ¿Hay algún documento que la instituya? Bueno, si la pregunta es encaminada hacia hay un acta de instalación levantada con motivo del inicio del funcionamiento, no hay como tal actas de instalación, la historia se ha ido formando por distintos aspectos que muchas veces no los tenemos muy claros, otras veces a lo largo de los años se ha dado esa posibilidad. Por ejemplo, los sentimientos de la nación, fueron leídos por el secretario del Congreso el 14 de septiembre de 1813. Entonces, a partir de ahí se conocieron, pero el documento como tal de los sentimientos de la nación, por situaciones ahí bastante peculiares, en su momento fue depositado en lo que era el antecedente del Archivo Histórico de México. Pero resulta que allá como a mediados del siglo XIX, quien tuvo la posibilidad de trabajar en el archivo histórico, pues fue un descendiente directo, hijo de Ignacio López Rayón, con quien Morelos pues tuvo distintos desacuerdos. Entonces, el hijo de Ignacio López Rayón sustrajo los sentimientos de la nación y se perdieron. ¿Y qué pasó? Pues resulta que en algún momento alguien los recupera y se los obsequia al presidente Lázaro Cárdenas. Entonces el presidente Lázaro Cárdenas lo tenía dentro de sus documentos personales y apenas fue hasta 1982 aproximadamente en donde su hijo Cuauhtémoc Cárdenas, junto con la mamá de Cuauhtémoc Cárdenas, con doña Amara Solórzano, deciden devolverle a la nación los sentimientos de la nación. Y a partir de 1980 y tantos es de que ya se encuentra ese documento en el Archivo General de la Nación y ya lo podemos conocer en su versión original con los tachones de Morelos, con las marcas que las anotaciones que hizo, cambiar fanatismo por francmasonería, algunos aspectos que tenemos hoy en los sentimientos de la nación, pero que antes no los conocíamos. Entonces hay muchos documentos que sabemos que existieron, pero que no los tenemos. En el caso de un acta de instalación, no conozco yo un acta de instalación del Tribunal de Algo. Lo que conozco son algunos documentos a manera de sentencias levantadas con motivo de las distintas controversias que se estuvieron dirimiendo por parte de este tribunal. Eso sí es lo que hay, que sí nos dice que hay un funcionamiento, que sí hay documentos que acreditan la existencia, la positividad y finalmente la aplicación de la justicia con base en el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana. Pues, si no hay más, pues simplemente les deseo un excelente día con motivo de los 209 años del más grande estadista de México, don Benito Juárez.